de la montaña. Abrimos para eso la Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 5 y leemos ahí los 6 primeros versículos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta porción del Sermón de la Montaña nos va a permitir hacer una breve introducción al tema que vamos a tener por delante. Debemos entender con claridad cuándo se produjo el Sermón del Monte, para quienes fue dicho, qué trataba el Señor de hacer comprender a los que le escuchaban. Primeramente, el sermón en sí. La ocasión tuvo lugar en el tiempo de la elección de los 12 apóstoles. En Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, se habla de cómo el Señor escogió a 12 hombres de entre sus muchos discípulos. Dice Lucas que el Señor se fue al monte a orar, estuvo toda la noche orando al Padre y al venir la mañana bajó a donde estaban el grupo grande de gente que le seguía y de ese grupo escogió a 12 hombres. Los escogió para prepararlos a fin de que ellos preparados pudiesen preparar o enseñar a otros. Y la primera lección en la llanura del monte, en donde se congregaba la multitud, van a oír las palabras admirables del Maestro, sobre todos los maestros. Los destinatarios del sermón, en principio, primariamente, son los 12, ya que dice el versículo primero, se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Pero el Sermón de la Montaña es el manual de enseñanza de los súbditos del reino. Es la constitución del reino de los cielos. Son las leyes morales y éticas del reino. Ahora tenemos que preguntarnos algo. ¿Qué es el reino? Porque de lo que nosotros determinemos o entendamos que es el reino, así será también la aplicación y orientación del sermón. Reino de Dios y reino de los cielos es la misma cosa. Algunos hacen una distinción y dicen que reino de Dios es algo genérico y reino de los cielos es algo específico. Luego preguntamos: ¿y cuál es el reino de los cielos? Y la respuesta que se recibe habitualmente es esta: es el reino milenial de Cristo, es decir, la institución del reino de Dios en el mundo de los hombres. Una segunda o una tercera pregunta surge de ahí. ¿Quiere decir que Dios no tuvo reino antes? ¿Quiere decir que no ha habido un grupo de personas que le han reconocido como Dios y le han adorado siempre a lo largo del tiempo? ¿Hubo algún momento en que no hubiera reino? Si reino de los cielos tiene que ver con el milenio, ¿qué es lo que hay de distinto en el reino de Dios a lo largo de la historia, incluyendo el milenio y la proyección futura? Bueno, el término reino de los cielos lo usa en el Nuevo Testamento Mateo. El evangelista Mateo usa ese término por una razón, porque está o corresponde a la formulación, expresión, titulación del reino de Dios que esperaban y que sería instaurado por el Mesías de Israel, enviado del cielo para el reino. Por tanto, el Evangelio según Mateo se escribe para responder a una pregunta. Si Jesús es el Mesías, ¿dónde
está el reino. Notaréis que cuando Cristo concluye su ministerio y va a la cruz, los discípulos no pueden entender bajo ningún concepto, condicionados por una teología históricamente expresada en un solo concepto: el Mesías va a reinar. No pueden entender que el Mesías muera. Por tanto, para todos ellos no podían creer tampoco en la resurrección. Y los discípulos de Maús dan la clave de todo eso cuando dicen que nosotros esperábamos que Él fuese el que había de redimir a Israel, y no fue. Por tanto, no encajaba el concepto Mesías con Jesús de Nazaret, que murió, fue sepultado y resucitó. Pero la Biblia enseña que siempre hubo reino. Y la Biblia enseña que desde el principio Dios estableció su reino en la tierra y puso en manos del hombre el cetro de autoridad para que gobernase el reino. ¿El reino de qué? El reino de los cielos, que es también el reino de Dios. Porque ese reino vino a la tierra procedente del cielo. Dios lo determinó, Dios lo estableció, Dios lo situó en el hombre, de manera que cuando Dios coloca al hombre en la tierra, le dice: enseñoréate, sojuzga, domina lo que hay en la tierra. Y el Dios de los cielos, que respeta aquello que Él ha delegado en el hombre, trae al hombre los animales para que le ponga nombre, porque el hombre está ejerciendo señorío y autoridad delegada de parte del Señor. Ahora, a lo largo del tiempo, el pecado se incrementa, Satanás actúa entre los hombres, y el objetivo de Satanás es eliminar el reino de Dios, que nadie obedezca a Dios. E inmediatamente después del pecado del hombre, muy poco tiempo después, hay uno de los hijos de Noé cuya descendencia se llamaba de Jehová. Es decir, reconozco que Él es el Señor. Y el reino de Dios, o reino de los cielos, se extiende en la tierra y está presente en aquel grupo de personas que están reconociendo a Dios como Señor y como Rey. Y pasa el tiempo y el pecado se incrementa y viene el diluvio, y Dios rae de la faz de la tierra toda la existencia de vida humana, y de pronto del diluvio es rescatada una familia, y en esa familia se establece también principios de adoración que reconocen a Dios como el Señor, y continúa el reino de Dios o reino de los cielos. Y va pasando el tiempo y se manifiesta en el deseo de Dios de un pueblo que Él escoge, elige de entre todos los pueblos de la tierra para que sea reino de sacerdotes y nación santa, en donde el reino de Dios, reino de los cielos, se manifieste. Esos son incapaces de mantener una relación de testimonio visible entre las naciones del reino de Dios, y va conduciéndose el tiempo hasta que esa nación es llevada en cautiverio. Dios trae un remanente fiel de nuevo a la tierra, y ahí viene el Mesías, que proclama un mensaje de aproximación del reino en su persona y en su obra. Y pasa el tiempo y el Mesías muere, y es resucitado y ascendido a los cielos, y el Evangelio se predica en el mundo. Y dice Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículo 13, que Dios nos libró, a los que creemos, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ahora, al reino de Dios, reino de los cielos, se entra solamente de una manera: por el nuevo nacimiento. Y Cristo se lo hizo notar a Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio según Juan, versículos 3 y versículo 5, y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, ni ves, ni entras al reino. ¿A qué reino? Al reino de Dios, o al reino de los cielos. Cuando tú enseñas estrictamente que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra, tienes que establecer un paréntesis obligado en el propósito de Dios. Y tienes que decir que Cristo vino al mundo para ofrecer el reino a Israel. Y como Israel no aceptó el reino,
Dios tuvo que intervenir porque su obra se venía abajo y habilitó la incorporación de la Iglesia, desgajando las ramas del pueblo de Israel y manteniendo una nueva dispensación, la dispensación de la Iglesia, para que esa obra no se arruinase. Cristo en la primera venida al mundo no vino para reinar, vuelvo a repetirlo. Cristo fue enviado de parte del Padre en el cumplimiento del tiempo para redimir, no para reinar. De manera que cuando voy a Gálatas capítulo 4, versículo 4, leo esas palabras del apóstol Pablo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿para que reinase? No, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Pero este Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, ha sido designado soberanamente por Dios como Rey en el reino aquí en la tierra. Y en el Salmo 2 se dice: yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi monte santo. Y este admirable Señor Jesucristo, nuestro Salvador, va a reinar en la tierra durante 1000 años en un reino literal que se va a manifestar aquí y que cumplirá las promesas de los pactos dados a Israel. Quiero indicar algo concreto. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vendrá en su segunda venida, no para salvar, sino para reinar. Y ahí, al reino milenial de Jesucristo, van a entrar los súbditos de ese reino, que han sido salvos por gracia mediante la fe. Ahora Cristo establece los principios de la ética del reino en el Sermón del Monte, ¿sí o no? Sí. Si el reino comprende hoy a la Iglesia y se manifiesta en la Iglesia, si estas leyes van a regir el reino de Cristo en la tierra durante el milenio, y yo he nacido de nuevo y estoy en el reino, el Sermón del Monte es para mí. Es decir, es un mensaje que Dios da y transmite a la Iglesia. ¿Lo entiendes bien? He leído muchas veces que el Sermón del Monte no es para la Iglesia, que es para Israel, y casi el autor de estas ideas, hay varios, pero uno de ellos decía que perdemos casi el tiempo hablando del Sermón del Monte para la Iglesia porque es para el reino futuro. Y tendríamos que anunciarlo de esta manera. Bueno, dejemos que la gente piense lo que quiera. Pero tú y yo estamos en el reino y esta es la ética del reino. Y si quieres que sea la ética del reino venidero milenial y yo estoy en el reino espiritualmente hablando hoy, tengo que entender que lo que hay aquí del Sermón del Monte está dirigido a mí. Sermón del Monte es un sermón extraño. Porque empieza de una forma muy rara. Y empieza con eso que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Bienaventurado es dichoso, es feliz, es gozoso, tiene varias equivalencias. Lo que está diciendo, mira, las enseñanzas para los principios de una vida feliz son estas. Y habla de las bienaventuranzas y nos va dando las condiciones. Primera condición para ser dichoso, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La felicidad que Dios da, la bienaventuranza, el gozo que Dios da, se lo da a aquel que es feliz porque es pobre en espíritu. Pobre equivale en este texto, en el texto griego que tenemos del Sermón del Monte, equivale al que no tiene absolutamente nada, al paupérrimo, es decir, al que es pobre de solemnidad, como se dice en algunos lugares. Se usa en la Biblia la misma palabra para referirse a Lázaro cuando le llama mendigo. Había un mendigo, es decir, alguien que no tenía absolutamente nada. Tan poco tenía que comía las migas que caían de la mesa del rico. Y en el Antiguo Testamento, esta persona que es pobre no de espíritu, sino en espíritu, es aquel que no teniendo nada, confía solo en Dios. Escucha el Salmo 34, el versículo 6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró
de todas sus angustias. Ahora quiero recalcar esto. No son pobres de espíritu, son pobres en espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Pobre de espíritu es aquel que no tiene valor humanamente hablando para nada, que no tiene ánimo para nada, que no está dispuesto a ejecutar nada. Pero pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en sus fuerzas y descansa solo en las fuerzas de Dios. Es aquel que dejó todo su orgullo y su tradición para venir con manos vacías y ser bendecido por el Señor y decir como el publicano: sé propicio a mí, que soy un pecador. El espíritu humillado, el espíritu de aquel que es pobre en espíritu, es lo único que Dios acepta. Escucha la Biblia, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay un ejemplo elocuente en la oración del fariseo y del publicano. El fariseo no era pobre en espíritu, era arrogante en espíritu, de manera que decía: Dios, mírame a mí, que no soy como los demás hombres, y mucho menos como la vergüenza de este publicano que está aquí a mi lado. Fíjate, yo soy perfecto. ¿Qué dice la Biblia? Que ese hombre no estaba orando con Dios. Dice, oraba consigo mismo. Ahora bien, por su lado, el publicano, pobre en espíritu, golpeaba el pecho y decía solamente una cosa: Dios, mírame, soy un pecador, y sé propicio a mí. Cuando él dice sé propicio, está pensando en la sangre del propiciatorio. Se extendía sobre la plancha de oro del arca de la alianza una porción de la sangre del sacrificio de la expiación. Y ese sacrificio hacía propicio a Dios en relación con el pueblo. Por tanto, el publicano decía a Dios: hay una sangre extendida, yo no tengo mérito ninguno, pero simbólicamente ese animal ocupó el lugar que yo tenía que ocupar y murió por mis pecados. Sé propicio a mí, que soy un pecador. La condición para la justificación se extiende del mismo modo a la santificación. Pobre en espíritu es aquel que ha recibido la libertad del yo porque está crucificado con Cristo. Pobre en espíritu es aquel que puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el que se considera a sí mismo insuficiente y descansa en el poder del Señor. No que lo haya alcanzado, prosigo al blanco. Y dice un poco más adelante Pablo en la carta a los Filipenses 3:14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el que no tiene nada, pero lo tiene todo, porque tiene a Dios. La bendición para estos es importante. De ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Solo así se accede al reino de los cielos, porque se entrega la vida incondicionalmente al Señor. Los fariseos querían entrar en el reino por justicia propia, pero el Señor les advierte de forma tajante, de forma firme, en el capítulo 5 y en el versículo 20, cuando les dice: os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. En que el que está en el reino goza de la presencia, de la compañía y de las bendiciones del Señor. Para bendición, Dios saca al rico y deja al pobre. Si puedes leer con calma la profecía de Sofonías, encontrarás en el capítulo 3 que Dios dijo: sacaré de en medio de ti a los grandes y dejaré un pueblo pobre y humilde de espíritu que confía solo en el nombre del Señor. Es un contraste impresionante el que encontramos en la Biblia entre una iglesia pobre y una iglesia rica. Mira la iglesia de Filadelfia.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, tienes poca fuerza. Y Dios bendice al que tiene poca fuerza. Mira la de la Odisea, Apocalipsis 3, 17. Tú dices que te has enriquecido, que tienes fuerza, que tienes potencia, que tienes valor, y no te das cuenta que eres un pobre. El secreto de una iglesia victoriosa es que cada vez quede menos de ella y más de Cristo. Es el secreto que se alcanza por depender del Espíritu Santo de Dios. El pobre en espíritu es dichoso porque en medio de las pruebas dice que todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 29. El reino de los cielos es suyo ahora y luego la gloria eterna que proyecta a perpetuidad ese reino. La segunda condición para ser feliz está en esa bienaventuranza que tradicionalmente se lee así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el texto griego la palabra tiene más bien que alusión al llanto, tiene alusión a la aflicción. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Ahora, esto es algo que escapa de la mentalidad del mundo. Una persona que está afligida no puede ser feliz, no puede ser dichosa. Pero quiero decirte que las lágrimas forman parte de la experiencia de la vida del salvo. Notad el ejemplo de Jesús primeramente. En Juan 11:35, cuando Cristo ve la situación del entorno de la gente que lloraba, de las hermanas de Lázaro angustiadas, dicen que Jesús se conmovió en espíritu y lloró. Juan 11:35. El creyente llora a veces en la soledad del abandono buscando a Dios. Y puedes leer, por ejemplo, el Salmo 42, en donde los ojos del salmista vierten lágrimas porque se siente abandonado y solo. El creyente llora también por la aflicción de sus hermanos, de manera que en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 4, Pablo hace alusión y recuerda las lágrimas que había en los ojos de Timoteo, cuando por motivo de la prisión a que era conducido, de la situación en que Pablo se encontraba. ¿Qué quiere decir Jesús? Dios no va a hacer nada en la potencia del hombre, pero la va a hacer en el poder de Dios. El que llora es el que tiene un corazón afligido por la obra de Dios y por la obra de su pueblo. Pablo dice que él, a los ancianos de Éfeso, que él cuidaba de la iglesia de día y de noche con lágrimas. En esto el creyente que está afligido, que llora, expresa una incapacidad absoluta y una plena dependencia de Dios. Permíteme que te ponga unos ejemplos para entender bien el concepto del versículo. Las lágrimas del pastor por las necesidades del rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 31. Acordaos que de día y de noche no dejé de amonestar con lágrimas a cada uno. Los pastores que no lloran por sus ovejas, derramando su alma en la presencia de Dios, tienen que preguntarse si son auténticos pastores. Y no estoy hablando, queridos amigos y hermanos, de lágrimas auténticas. Hay personas que lloran por nada. Hay un dicho en español que habla de las lágrimas del cocodrilo. Los artistas de cine pueden estar llorando, vertiendo lágrimas reales y no están sintiendo aquello que están expresando. Se han introducido en el papel que le han asignado. Pero el pastor que pastorea el rebaño siente las necesidades del rebaño y se siente afligido, llevando sobre sí las aflicciones del pueblo de Dios. También están las lágrimas por la situación familiar. ¿Recuerdas aquel hombre que está ahí
con su hijo enfermo, el Señor baja del monte de la transfiguración, los discípulos no pudieron expulsar al demonio de su hijo, etcétera, etcétera, y el Señor le dice, si crees, porque al que cree todo le es posible, y el hombre dice que clamó y dijo, Señor, creo, ayuda mi necesidad o ayuda mi fe. Las lágrimas están presentes, la aflicción está presente en el alma del que evangeliza viendo los que se pierden. Y dice el Salmo 126 que irá andando y regando el que lleva la preciosa, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente y volverá con alegría recogiendo sus gavillas. Lágrimas también de afecto por lo recibido del Señor. El corazón del creyente es un corazón muy insensible. Pero yo voy al Evangelio según Lucas capítulo 7, versículos 37 al 39, y hay una mujer que ha recibido perdón, gracia, misericordia del Señor, y esa mujer está a los pies de Cristo y llora sobre ellos y los enjuga con sus cabellos. Lágrimas de gratitud. Las lágrimas de tristeza son también para el arrepentimiento. Y buscas en segunda carta a Corintios capítulo 7 versículo 10 y habla precisamente de esto, que la tristeza conduce al arrepentimiento. Así ocurrió con David. Lloró por su pecado. Salmo 32 versículos 3 al 5. Así fueron las lágrimas de Pedro al negar al Señor, y dice el texto de Lucas 22, 61 y 62, que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cuál es la felicidad que produce una situación de aflicción? Ellos recibirán consolación. Dios interviene cambiando las lágrimas en gozo. Todos nosotros necesitamos esta experiencia personal. Dios no hará nada en la potencia del hombre, pero sí lo hará en la potencia suya, y lo hará con aquel que no tiene nada. Escucha la Biblia, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En la grave experiencia de nuestras iglesias, tan llenas de sí, pero tan vacías de Cristo, esta bienaventuranza resuena poderosamente para nosotros hoy. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Necesitamos afligirnos en la presencia del Señor. Mira, no hay ninguna promesa en la Biblia, al menos yo no la encuentro, para los que se quejan, pero hay promesa para los afligidos. Aquellos que se afligen y lloran por los miembros de la familia que están lejos del Señor, aquellos que lloran por la lejanía de sus hijos que están en el mundo, ajenos a la comunión con Cristo, aquellos que lloran por las necesidades personales, los que lloran por los que se están perdiendo, es la hora de probar las lágrimas de la aflicción, esperando en Dios. Había o hay una misión que se llamó la misión del Parque Oeste. Esa misión tenía como orientación alcanzar a los afligidos, buscar a los miserables, a los desposeídos de valor humanamente hablando, aquellos que vivían en cualquier forma y de cualquier manera, y predicarles a Jesús. El fundador de esa misión, dice la historia, que cuando encontraba a un hombre o una persona en esas circunstancias, se acercaba a él, lo abrazaba y poco tiempo después estaba llorando literalmente a su lado, y aquello impactaba a aquel hombre y muchos fueron traídos a Cristo. Y de pronto esa misión se extendió, pero no se extendió tanto en los resultados, de manera que un día el fundador de la misión llamó a aquellos que estaban trabajando en ese ministerio y les dijo: quiero orar con vosotros. Y dobló sus rodillas y dijo: devuélvenos las lágrimas.
Señor, devuélvenos las lágrimas. Y cuando esa oración fue respondida por el Señor y comenzaron a sentir en el alma las necesidades de los demás, se cumplió esta bienaventuranza admirable del Señor. Yo quiero desafiaros a un repaso de las dos bienaventuranzas que hemos leído. No hemos profundizado en ella. Es simplemente una reflexión hecha, sustentada en las palabras del texto bíblico. Y el Señor nos va a permitir en su voluntad que sigamos avanzando en el resto de las bienaventuranzas y después continuemos extendiéndonos en la dimensión del capítulo, de los 3 capítulos que contienen el Sermón de la Montaña. Que Dios añada sobre cada uno su bendición.